Son las 11:43 de la noche. Estoy sentado en mi auto, un Honda Civic 2019 color gris, que compré usado hace 2 años, con las manos temblando sobre el volante de cuero gastado, mientras la pantalla de mi teléfono Samsung ilumina mi rostro en la oscuridad del parqueadero subterráneo de mi edificio. El aire acondicionado está apagado, pero siento gotas de sudor corriendo por mi frente. Acabo de cancelar la transferencia automática que envío cada mes a mi madre. $500 exactos que ya no recibirá mañana 5 de febrero, como ha sido religiosamente durante los últimos 8 años, 2 meses y 13 días. Pero esto no es solo sobre $500. Esto es sobre una cena que terminó hace apenas 2 horas y 25 minutos y que cambió todo para siempre. Mi nombre es Alejandro Morales Vázquez. Tengo 35 años recién cumplidos. Mido 1,78 m, peso 72 kilos, uso gafas para leer desde los 30 años y desde que tengo memoria consciente he sido el hijo que resuelve los problemas económicos de mi familia. Ingeniero de sistemas graduado cum laude de la Universidad Nacional, con una especialización en gestión de proyectos que pagué con mi primer salario, trabajo para Technoglobal Solutions, una empresa multinacional estadounidense que me paga $82,000 anuales. Un salario que, después de impuestos y deducciones, me deja con aproximadamente $4,500 mensuales líquidos. Lo suficiente para mantener mi propio apartamento de 2 habitaciones en la zona norte de la ciudad, mi auto que ya está casi pagado, mis gastos personales que incluyen gimnasio, Netflix, Spotify y ocasionales cenas en restaurantes, y además sostener económicamente a 6 personas más de mi familia. 6 personas que hoy, en mi cumpleaños número 35, me trataron como si fuera completamente invisible. Pero permíteme empezar desde el verdadero principio, porque esta historia no comenzó esta noche en esa mesa llena de platos que yo financié indirectamente. Esta historia comenzó hace exactamente 8 años, 2 meses y 13 días, un martes lluvioso de noviembre, cuando mi padre, Roberto Morales, murió de un infarto fulminante a las 6:47 de la mañana mientras desayunaba en la cocina de la casa donde crecí. Tenía 52 años. Había sido fumador durante 30 años hasta que lo dejó cuando yo cumplí 20 y trabajaba 12 horas diarias en su pequeña ferretería llamada Tornillos y Más, en el centro histórico de la ciudad. Mi padre era un hombre de 1,65 m, con manos grandes y callosas que olían permanentemente a grasa de máquinas y metal oxidado. Tenía el cabello negro siempre despeinado, una sonrisa fácil que mostraba un diente de oro en el lado izquierdo y una filosofía de vida muy simple: trabajar duro, ahorrar cuando se puede y cuidar a la familia por encima de todo. Era el tipo de hombre que arreglaba cualquier cosa rota en la casa con un martillo, cinta adhesiva y mucha paciencia. Nunca me gritó, nunca levantó la mano, pero tenía una forma de mirarme cuando hacía algo malo que me hacía sentir peor que cualquier castigo físico. Cuando mi padre murió, descubrimos que su filosofía de vida tenía un problema grave. Había cuidado tan bien a la familia que se había olvidado de cuidar las finanzas del negocio. La ferretería tenía deudas con 3 proveedores por un total de $18,000. Tenía facturas pendientes de electricidad, agua y teléfono por otros $1,200. El local era alquilado y debía 4 meses de arriendo por $2,400 adicionales. En total, la herencia de mi padre incluyó $21,600 en deudas y un inventario de ferretería que, después de liquidar todo, apenas alcanzó para cubrir $12,000 de esas obligaciones. Mi madre, Carmen Vázquez, tenía 48 años cuando enviudó. Era una mujer hermosa, de cabello castaño que siempre llevaba recogido en una cola de caballo, ojos verdes que heredé de ella y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Medía 1,60 m, tenía manos suaves que olían a crema de manos de vainilla y una voz melodiosa que usaba para cantarme canciones de cuna cuando era niño. Pero había un detalle crucial sobre mi madre. Jamás en su vida había trabajado fuera de casa. Se había casado con mi padre a los 19 años, había tenido a Diego a los 24 y a mí a los 27, y durante 30 años se había dedicado completamente a ser ama de casa. Mi madre cocinaba como una chef profesional.
Hacía el mejor arroz con pollo de todo el barrio. Sus empanadas eran legendarias en las fiestas familiares, y su torta de chocolate era tan perfecta que yo sospechaba que tenía algún ingrediente secreto que se negaba a revelar. Manejaba la casa con una eficiencia militar. Siempre había comida caliente cuando llegábamos del trabajo o del colegio. La ropa siempre estaba limpia y planchada. Las cuentas de servicios siempre se pagaban puntualmente. Pero no tenía educación formal más allá del bachillerato. No tenía experiencia laboral, no tenía habilidades técnicas, y a los 48 años se encontró súbitamente en la necesidad de generar ingresos para sobrevivir. Mi hermano menor, Diego, tenía 24 años cuando mi padre murió. Era y sigue siendo mi opuesto físico. Mide 1,85 m, pesa 90 kilos de músculo natural, tiene cabello negro rizado que las mujeres siempre quieren tocar, ojos café oscuro y una sonrisa que podría vender cualquier cosa a cualquier persona. Desde niño había sido carismático, popular, el centro de atención en cualquier reunión social. En el colegio era el capitán del equipo de fútbol, salía con las chicas más bonitas de su clase y tenía ese tipo de personalidad magnética que hace que todos quieran ser sus amigos. Pero Diego tenía un problema serio con el compromiso y la disciplina. Había empezado 3 carreras universitarias diferentes. Primero, administración de empresas, que abandonó después de 2 semestres porque las matemáticas financieras eran muy aburridas. Luego, comunicación social, que dejó después de 1 año y medio porque escribir no era lo suyo. Finalmente había intentado ingeniería industrial, que abandonó después de 8 meses porque había demasiada competencia y mucho estrés. Cuando mi padre murió, Diego llevaba 6 meses sin estudiar y trabajaba medio tiempo en un gimnasio como instructor, ganando aproximadamente $200 mensuales que gastaba íntegramente en ropa, salidas nocturnas y gasolina para el auto usado que mi padre le había regalado. Mi prima Lucía, hija de mi tía Elena, tenía 22 años y estaba en 2º año de medicina cuando mi padre falleció. Lucía era una chica brillante, de 1,65 m, cabello rubio teñido que contrastaba hermosamente con sus ojos azules naturales y una ambición académica que todos en la familia admirábamos. Desde niña había dicho que quería ser médica para ayudar a las personas y había sido la primera de toda nuestra familia extendida en llegar a la universidad con una carrera tan exigente y prestigiosa. El problema era que estudiar medicina en una universidad privada costaba aproximadamente $1,200 por semestre, sin contar libros, materiales, transporte y gastos de manutención. Su madre, mi tía Elena, trabajaba como secretaria en una oficina de contabilidad, ganando $400 mensuales, que apenas le alcanzaban para sus propios gastos básicos. El padre de Lucía había desaparecido cuando ella tenía 12 años, después de anunciar que se iba a buscar mejores oportunidades en otro país, y nunca más se volvió a saber de él. Lucía necesitaba financiamiento externo para continuar sus estudios, y mi familia había acordado informalmente que yo la ayudaría porque era una inversión en el futuro de la familia. Mi tía Elena, hermana menor de mi madre, tenía 45 años y toda una historia de decisiones románticas desafortunadas. Era una mujer atractiva, de cabello negro siempre perfectamente peinado, maquillaje impecable incluso para ir al supermercado, y una tendencia a enamorarse de hombres que prometían cambiar su vida, pero que terminaban complicándola. Después de que el padre de Lucía la abandonara, había tenido 3 relaciones serias más, todas con hombres que le prometieron estabilidad económica y emocional, y todas terminaron con Elena prestando dinero que nunca le devolvieron o invirtiendo en negocios seguros que resultaron ser estafas. Elena trabajaba en Contadores Asociados Ramírez desde hacía 8 años, un trabajo estable pero mal pagado, donde archivaba documentos, atendía teléfonos y ocasionalmente ayudaba con tareas administrativas básicas. Su jefe, el señor Ramírez, era un hombre de 60 años que le había dejado claro que no habría aumentos salariales a menos que ella estuviera dispuesta a trabajar horas extras sin pago adicional o a aceptar responsabilidades especiales que Elena prefería no especificar cuando hablaba del tema. La situación familiar era clara como el agua. O yo me hacía cargo económicamente de todo el grupo,
o mi familia se desintegraba financieramente en cuestión de meses. No era una decisión difícil de tomar moralmente, pero sí fue una decisión que cambió completamente el curso de mi vida adulta. Tenía 27 años, acababa de conseguir mi primer trabajo bien pagado después de 2 años de experiencia en empresas más pequeñas, y de repente me convertí en el proveedor económico de 5 adultos adicionales. Comencé enviando dinero para gastos básicos inmediatos. $500 mensuales para mi madre, que incluían gastos de alimentación, servicios públicos de la casa familiar, medicamentos para su presión arterial que había desarrollado después de la muerte de mi padre, y un pequeño monto para gastos personales que le permitiera mantener algo de dignidad social. $300 mensuales para mi hermano Diego, teóricamente para que pudiera buscar trabajo sin la presión inmediata de generar ingresos, pero en la práctica para que mantuviera su estilo de vida social mientras exploraba oportunidades profesionales. $250 mensuales para mi prima Lucía, específicamente destinados a gastos educativos, libros, fotocopias, transporte a la universidad, materiales de laboratorio y ocasionalmente dinero extra para conferencias médicas o cursos complementarios que según ella eran esenciales para su formación profesional. $200 mensuales para mi tía Elena, oficialmente para ayudarla con gastos básicos mientras se estabilizaba emocionalmente después de su última ruptura amorosa, pero en la práctica para que pudiera mantener su apartamento en una zona relativamente segura de la ciudad. En total, $1,250 mensuales, que representaban el 28% de mi salario neto. Una cantidad significativa, pero no imposible de manejar para alguien soltero, sin hijos, con gastos personales modestos y una perspectiva de crecimiento profesional prometedora. Pero entonces comenzaron las expansiones del sistema de dependencia familiar. 6 meses después de comenzar con las transferencias básicas, mi primo Andrés, hijo mayor de mi tío Carlos que vivía en otra ciudad, perdió su trabajo como vendedor de seguros y decidió mudarse a nuestra ciudad para encontrar mejores oportunidades. Andrés tenía 25 años, había estudiado 2 años de ingeniería mecánica antes de abandonar para trabajar en ventas, y tenía una personalidad encantadora, pero una ética de trabajo cuestionable. Andrés llegó a la ciudad con una maleta, $200 en efectivo, y la expectativa de que el primo exitoso lo ayudaría mientras se estabilizaba. Mi familia me presentó su situación como temporal. Solo necesitaba ayuda para los primeros meses mientras encontraba trabajo y se adaptaba a la ciudad. Le comencé enviando $150 mensuales para gastos básicos, alquiler de una habitación en casa de mi tía Elena, comida, transporte para buscar trabajo y gastos mínimos de presentación personal. 3 meses después, se sumó mi prima Sofía, hermana menor de Andrés, que decidió venir a estudiar diseño gráfico en un instituto técnico de la ciudad. Sofía tenía 20 años. Era una chica talentosa con habilidades artísticas naturales, pero su familia no tenía recursos para financiar sus estudios. Mi familia organizó una reunión de consulta donde me explicaron que apoyar a Sofía sería otra inversión en el futuro de la familia, similar al caso de Lucía con medicina. Para ese momento, mis transferencias mensuales habían crecido a $1,600, representando el 36% de mis ingresos netos. Empezaba a sentir la presión financiera en mi propio estilo de vida. Había tenido que mudarme a un apartamento más barato, había vendido mi auto para comprar uno usado más económico, había cancelado mi membresía del gimnasio y había reducido drásticamente mis gastos de entretenimiento. Pero lo que realmente me comenzó a molestar no era la presión económica, era la transformación gradual de mi rol dentro de la familia. Durante el primer año, cuando las transferencias comenzaron, mi familia me consultaba sobre decisiones importantes. Me preguntaban mi opinión sobre gastos grandes, me incluían en planes familiares, valoraban mis consejos sobre temas financieros y profesionales. Era el hijo responsable que había asumido el liderazgo familiar después de la muerte del patriarca. Sin embargo, a medida que las transferencias se volvieron rutinarias y automáticas, mi rol cambió sutilmente. Ya no era el líder familiar que proporcionaba apoyo económico. Era el proveedor automático,
cuya única función relevante era mantener el flujo de dinero. Las consultas sobre gastos importantes desaparecieron. Los agradecimientos se volvieron mecánicos y poco frecuentes. Mi opinión sobre temas familiares dejó de ser solicitada, a menos que tuviera implicaciones financieras directas. El punto de inflexión psicológico llegó durante el tercer año de transferencias, cuando mi hermano Diego tomó la decisión de comprar una motocicleta nueva sin consultarme, una Yamaha R15 color azul que costaba $3,000, financiada con un préstamo que él no tenía cómo pagar, pero que asumió confiado en que yo cubriría las cuotas mensuales cuando llegara el momento de la verdad. Diego no me pidió permiso, no me consultó sobre la viabilidad financiera, no me informó sobre la compra hasta que ya había firmado el contrato. Simplemente llegó a casa de mi madre en su motocicleta nueva, y cuando mi madre me llamó preocupada por las implicaciones económicas, Diego tomó el teléfono y me explicó que había tomado la decisión porque ya era hora de que tuviera transporte propio para buscar trabajo más eficientemente. Esa conversación telefónica duró exactamente 12 minutos y fue la primera vez que sentí una rabia profunda hacia un miembro de mi familia. Diego había gastado mi dinero futuro sin consultarme. Había tomado una decisión financiera irresponsable, confiado en que yo asumiría las consecuencias, y había presentado todo como si fuera una decisión lógica y beneficiosa para todos. Cuando le pregunté cómo planeaba pagar las cuotas de la motocicleta, me dijo que estaba seguro de que conseguiría un trabajo mejor remunerado muy pronto y que mientras tanto sabía que podía contar con mi apoyo como siempre. Cuando le pregunté qué pasaría si no conseguía ese trabajo mejor, me dijo que cruzaríamos ese puente cuando llegáramos a él. Cuando le pregunté por qué no me había consultado antes de tomar la decisión, me dijo que no quería preocuparme con detalles y que sabía que yo siempre apoyaba las decisiones que mejoraran la situación de la familia. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté en mi apartamento y calculé exactamente cuánto dinero había transferido a mi familia hasta ese momento. 36 meses, multiplicados por un promedio de $1,450 mensuales. $52,200, una cantidad que habría sido suficiente para la cuota inicial de una casa propia, para un auto nuevo, para un posgrado en el extranjero, para cualquier proyecto personal que hubiera querido emprender. Pero más allá del dinero, había algo más profundo que me molestaba intensamente. Mi hermano había tomado una decisión financiera importante sin consultarme, pero asumiendo automáticamente mi responsabilidad de cubrirla. No era gratitud lo que había en su actitud, era entitlement. Había llegado a considerar mi dinero como un recurso familiar disponible, no como un favor personal que yo hacía. Durante los siguientes meses, comencé a notar patrones similares en otros miembros de mi familia. Mi prima Lucía había comenzado a vivir un estilo de vida de estudiante de medicina de clase alta. Almorzaba en restaurantes caros cerca de la universidad, compraba libros nuevos en lugar de usados, se vestía con ropa de marca y salía de fiesta regularmente con sus compañeros de carrera. Cuando le pregunté sobre esos gastos, me explicó que mantener una imagen profesional adecuada era importante para su futuro como médica y que hacer networking con los compañeros correctos requería participar en actividades sociales que tenían costos asociados. Mi tía Elena había desarrollado una filosofía personal interesante sobre el trabajo. Rechazaba ofertas de empleo que implicaran horarios más exigentes o responsabilidades adicionales, argumentando que necesitaba tiempo para procesar emocionalmente la muerte de mi padre y sus propias rupturas amorosas. Había empezado terapia psicológica que yo financiaba indirectamente a través de sus transferencias, pero en lugar de ayudarla a ser más independiente, parecía estar convenciéndola de que merecía un período de autocuidado indefinido. Mi primo Andrés había encontrado trabajo técnicamente. Trabajaba medio tiempo como promotor de eventos en discotecas y bares, un trabajo que le pagaba aproximadamente $300 mensuales, pero que según él era perfectamente adecuado para sus necesidades actuales. Cuando le sugerí que buscara un trabajo de tiempo completo con beneficios y estabilidad, me explicó que estaba explorando el mercado laboral y que
No quería comprometerse con algo que no le permitiera crecimiento personal. Crecimiento personal. Durante los siguientes años, esa frase se convirtió en la justificación universal para cualquier decisión que implicara evitar responsabilidades adultas reales. Diego estaba explorando oportunidades de emprendimiento que requerían flexibilidad horaria. Lucía necesitaba concentrarse completamente en sus estudios sin la distracción de un trabajo parcial. Elena estaba en un proceso de sanación emocional que no le permitía asumir trabajos estresantes. Andrés estaba descubriendo sus verdaderas pasiones profesionales antes de comprometerse con una carrera específica. Todos tenían razones válidas y bien articuladas para evitar la independencia económica completa. Y todos asumían automáticamente que yo estaría dispuesto a financiar indefinidamente sus procesos de crecimiento personal. Para el 5.º año de transferencias, mi vida personal había cambiado dramáticamente. Había rechazado 3 oportunidades de trabajo en otras ciudades porque no podía abandonar a mi familia en un momento difícil. Había terminado una relación seria con una mujer maravillosa llamada Andrea, porque ella no entendía por qué yo regalaba tanto dinero mensualmente y consideraba que eso afectaría cualquier plan de futuro que pudiéramos hacer juntos. Había cancelado planes de hacer una maestría porque no tenía los recursos económicos para financiar estudios adicionales. Mi apartamento seguía siendo el mismo, pequeño, funcional, sin lujos. Manejaba el mismo auto usado que había comprado 4 años antes. Mis vacaciones se limitaban a viajes cortos y económicos durante fines de semana largos. Mi ropa era funcional pero no elegante. Mi vida social se había reducido considerablemente porque salir con amigos implicaba gastos que prefería evitar para poder mantener las transferencias familiares. Pero lo que más me afectaba era la sensación creciente de invisibilidad social dentro de mi propia familia. Durante las reuniones familiares, que ocurrían aproximadamente una vez al mes en casa de mi madre, las conversaciones raramente incluían temas relacionados con mi vida personal, mis intereses, mis planes, mis logros profesionales o mis desafíos personales. Las conversaciones giraban alrededor de los estudios de Lucía, los proyectos de emprendimiento de Diego, las crisis emocionales de Elena, las exploraciones profesionales de Andrés, los diseños artísticos de Sofía. Yo era una presencia física en esas reuniones, pero no era realmente un participante social. Era como si mi función fuera similar a la del aire acondicionado, esencial para el funcionamiento del ambiente, pero no lo suficientemente interesante como para merecer atención directa. El 7.º año fue particularmente difícil porque varios miembros de mi familia alcanzaron hitos importantes que deberían haber reducido su dependencia económica de mí, pero que en la práctica no cambiaron nada. Lucía se graduó de médica con honores, un logro extraordinario que toda la familia celebramos con una fiesta que, por supuesto, yo financié. Pero en lugar de buscar trabajo inmediatamente, decidió tomarse un año sabático para prepararse mejor para las pruebas de residencia médica y para explorar diferentes especializaciones antes de comprometerse con una carrera específica. Diego completó un curso de técnico en refrigeración y aires acondicionados, una capacitación práctica que le permitiría ganar un salario decente inmediatamente. Pero en lugar de buscar empleo como técnico, decidió que quería emprender su propio negocio de reparación de electrodomésticos, lo que, según él, requería un periodo de planificación y capitalización antes de poder comenzar operaciones. Andrés había desarrollado habilidades interesantes, como organizador de eventos, trabajando con varios promotores de la ciudad en fiestas, conciertos y celebraciones privadas. Tenía contactos, experiencia y una reputación decente en el sector. Pero en lugar de formalizar su trabajo como empresa de eventos, prefería mantenerlo como trabajos freelance ocasionales, que le daban libertad creativa y flexibilidad personal. En todos los casos, las razones para mantener la dependencia económica eran lógicas y bien argumentadas, pero el patrón era claro. Cada vez que alguien en mi familia alcanzaba un punto donde podría ser económicamente independiente, encontraba razones válidas para posponer esa independencia un poco más. Para el 8.º año,
Mis transferencias mensuales habían estabilizado en aproximadamente $1,400 mensuales, pero habían aparecido gastos adicionales regulares que incrementaban mi contribución económica familiar. Emergencias médicas, que ocurrían aproximadamente cada 3 meses y que requerían entre $200 y $500 adicionales. Oportunidades educativas especiales para Lucía y Sofía que aparecían semestralmente y costaban entre $300 y $800 cada una. Inversiones en equipos para los proyectos emprendedores de Diego y Andrés que surgían cada 4 o 5 meses y requerían entre $400 y $1,000. Calculé que mi contribución económica familiar real, incluyendo transferencias regulares y gastos adicionales, promediaba aproximadamente $1,800 mensuales. 43% de mis ingresos netos. En 8 años, había transferido a mi familia un total acumulado de $112,800. $112,800 que representaban el precio de una casa modesta en una ciudad más pequeña, o 3 años completos de salario para una persona de clase media, o el costo total de una maestría en una universidad prestigiosa del extranjero, o la capitalización inicial para cualquier negocio mediano que quisiera emprender. Pero más allá del impacto económico, había algo psicológicamente más destructivo: la total ausencia de gratitud genuina. Las transferencias se habían vuelto tan automáticas y esperadas que ya no generaban agradecimiento. Eran como los servicios públicos, esenciales dados por sentado y solo notables cuando fallaban. Durante los últimos 2 años, las únicas conversaciones que tenía con miembros de mi familia eran relacionadas con dinero. Mi madre me llamaba para informarme sobre gastos adicionales que necesitaba cubrir. Diego me contactaba para contarme sobre oportunidades de inversión que había descubierto. Lucía me mandaba mensajes para mantenerme actualizado sobre gastos educativos que había incurrido. Elena me escribía para explicarme situaciones emocionales complicadas que requerían apoyo financiero adicional. Ya no tenía conversaciones casuales con ninguno de ellos. No me preguntaban cómo estaba, qué tal mi trabajo, si había conocido a alguien interesante, qué planes tenía para el futuro, cómo me sentía. Solo me contactaban cuando necesitaban dinero o cuando querían reportar cómo habían usado el dinero que ya les había enviado. Me había convertido en un cajero automático familiar que ocasionalmente aparecía en reuniones sociales, pero que no tenía relevancia como persona individual, con pensamientos, sentimientos, ambiciones y necesidades propias. Y entonces llegó mi cumpleaños número 35, y mi madre decidió organizar una cena familiar especial para celebrar. Una celebración que, como todas las celebraciones familiares de los últimos años, yo financiaría indirectamente a través de las transferencias que permitían a mi familia tener recursos para organizar eventos sociales. Llegué a la casa de mi madre a las 6:15 de la tarde de un sábado, 15 minutos tarde, porque el tráfico en el centro de la ciudad había estado imposible. Manejé mi Honda Civic gris a través de calles que conocía de memoria, pasando por el parque donde aprendí a andar en bicicleta, la panadería donde mi padre compraba pan fresco todos los domingos, la farmacia donde mi madre compraba mis medicamentos cuando era niño y me enfermaba. La casa de mi infancia es una construcción de 2 pisos de los años 80, con fachada de ladrillo rojo, ventanas de metal blanco que mi padre pintaba cada 2 años, y un pequeño jardín frontal donde mi madre cultiva rosas amarillas, geranios rojos y una mata de hierbabuena que usa para hacer té. La puerta principal es de madera oscura, con un pequeño vitral que proyecta luz de colores en el recibidor durante las tardes soleadas. Toqué la puerta usando el patrón familiar. 2 toques rápidos. Pausa, un toque largo. Era el código que habíamos usado en familia desde que yo tenía 10 años, una pequeña tradición que mi padre había inventado para que supiéramos cuando era un miembro de la familia quien llegaba versus un visitante extraño. Mi primo Andrés me abrió la puerta. Andrés, ahora de 28 años, había desarrollado un estilo personal interesante durante sus años de exploración profesional. Cabello largo hasta los hombros, barba cuidadosamente recortada, aretes pequeños en ambas orejas y ropa que combinaba elementos formales con accesorios bohemios. Llevaba una camisa blanca de algodón, pantalones negros de tela,
zapatos deportivos caros de marca y una cadena de plata que había sido un regalo de una cliente satisfecha de uno de sus eventos organizados. «Hola, primo», me dijo sin establecer contacto visual directo, y se dio vuelta inmediatamente para continuar una conversación telefónica que estaba teniendo con alguien sobre precios de sonido para una fiesta de 15 años que estaba organizando para el próximo fin de semana. Su tono era profesional pero relajado, el tipo de conversación que sugiere familiaridad y confianza con el cliente. Entré a la casa que conocía mejor que cualquier otro lugar en el mundo. El recibidor tenía el mismo espejo ovalado con marco dorado que había estado ahí durante 20 años, la misma mesa pequeña de madera donde mi madre ponía las llaves y el correo, la misma lámpara de pie con pantalla de tela beige que proporcionaba luz cálida durante las tardes. El aroma familiar me recibió inmediatamente. Una combinación de canela, café recién hecho, pollo hornándose y el jabón de lavanda que mi madre había usado para limpiar la casa durante toda mi vida. Pero había algo adicional en el aire, un perfume femenino que no reconocía, probablemente de alguna de mis primas, y el olor a cerveza fría que sugería que ya habían comenzado a beber. En la sala principal estaban reunidos todos los miembros de mi familia, que dependían económicamente de mis transferencias, más algunos agregados que habían aparecido en los últimos meses. Mi madre Carmen, ahora de 56 años, con el cabello castaño ahora teñido para cubrir las canas, llevaba un vestido azul marino que reconocí como uno que le había regalado el año pasado para el Día de la Madre. Se veía hermosa, pero ligeramente tensa, como si hubiera estado cocinando durante horas y estuviera preocupada porque todo saliera perfecto. Mi hermano Diego, ahora de 31 años, había desarrollado una apariencia más madura, pero mantenía su carisma natural. Su cabello negro rizado estaba perfectamente peinado. Llevaba una camisa de algodón azul claro que enfatizaba sus ojos oscuros, pantalones de mezclilla oscuros y zapatos casuales, pero elegantes. Estaba sentado en el sofá principal, gesticulando animadamente, mientras hablaba por teléfono con alguien sobre su proyecto del food truck. Mi prima Lucía, ahora de 29 años y oficialmente doctora Lucía Vázquez, se veía completamente diferente de la estudiante tímida que había sido 8 años antes. Su cabello rubio estaba cortado en un estilo sofisticado que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en cortes de cabello en 6 meses. Llevaba maquillaje profesional, un vestido negro elegante, zapatos de tacón moderado y joyas discretas pero obviamente caras. Se veía exactamente como la joven médica exitosa que siempre había soñado ser. Mi tía Elena, ahora de 53 años, había mantenido su obsesión por verse impecable a toda hora. Su cabello negro estaba perfectamente peinado en un estilo que requería visitas semanales al salón de belleza. Su maquillaje era perfecto. Llevaba un conjunto de blusa blanca y falda gris que se veía profesional y elegante. Sus uñas estaban perfectamente arregladas con esmalte rojo y llevaba un perfume floral que era ligeramente demasiado fuerte para el espacio cerrado. Mi prima Sofía, ahora de 25 años y graduada de diseño gráfico, había desarrollado el estilo artístico que siempre había querido tener. Su cabello castaño tenía mechas de colores sutiles, llevaba aretes largos que había diseñado ella misma, una blusa estampada con un diseño que reconocí como su propio trabajo, pantalones negros ajustados y botas altas que le daban una apariencia bohemia pero sofisticada. También estaba presente Marco, el novio actual de Sofía, a quien había conocido superficialmente en reuniones anteriores. Marco tenía aproximadamente 26 años, trabajaba como programador en una empresa pequeña y parecía ser una persona decente, aunque un poco intimidado por las dinámicas familiares complejas que no entendía completamente. Había una persona adicional que no reconocí inmediatamente, una mujer de aproximadamente 30 años, cabello negro, vestida elegantemente, que estaba conversando animadamente con Lucía sobre algo relacionado con medicina. Después descubrí que era Patricia, una colega de Lucía de la universidad, que había sido invitada porque era importante que Lucía mantuviera conexiones profesionales fuertes y porque las cenas familiares eran buenas oportunidades para networking médico.
El hecho de que hubieran invitado a una extraña a mi celebración de cumpleaños sin consultarme debería haber sido una señal de alerta inmediata, pero en ese momento simplemente lo interpreté como mi familia siendo hospitalaria y tratando de ayudar a Lucía con su carrera profesional. Me senté en el sofá individual de cuero marrón, el mismo mueble donde mi padre solía leer el periódico todas las tardes después del trabajo. Desde esa posición tenía una vista completa de la sala y podía participar en cualquier conversación grupal. Era, teóricamente, el lugar perfecto para el homenajeado de la celebración, pero inmediatamente me di cuenta de que algo estaba extraño. Las conversaciones se detuvieron por aproximadamente 3 segundos cuando entré, no con el entusiasmo típico de «llegó el cumpleañero», sino con el tipo de pausa incómoda que ocurre cuando interrumpes algo que no debías escuchar. Luego las conversaciones se reanudaron, pero con un nivel de energía ligeramente forzado, como si todos estuvieran actuando normalidad en lugar de sentirla genuinamente. Mi madre se acercó, me dio un beso en la mejilla que olía a su perfume familiar de vainilla y me dijo con una sonrisa que parecía genuina, pero ligeramente nerviosa: «Siéntate donde quieras, hijo. Estamos esperando que llegues para comenzar con los aperitivos. Siéntate donde quieras». En mi propia celebración de cumpleaños, en la casa donde crecí, me dijeron que me sentara donde quisiera como si fuera un invitado más. No había un lugar especial preparado para el cumpleañero. No había decoraciones que indicaran que esta era mi celebración. No había ninguna señal visual de que esta fuera una fiesta en mi honor. Diego estaba en medio de una conversación telefónica que aparentemente era demasiado importante para interrumpir por mi llegada. Estaba hablando con alguien llamado Miguel sobre los detalles de su plan de food truck, una conversación que incluía términos como inversión inicial, proyecciones de flujo de caja, análisis de competencia y cronograma de implementación. Todos términos empresariales que sonaban muy profesionales pero que me resultaban familiares porque yo usaba conceptos similares en mi trabajo diario. Lo que me llamó la atención inmediatamente fue que Diego estaba discutiendo aspectos financieros específicos del proyecto como si ya tuviera el capital necesario asegurado. Hablaba de cuando tengamos los $5,000 iniciales y una vez que esté confirmado el financiamiento, no como si conseguimos la inversión o cuando encontremos los recursos. Era claro que él ya había decidido de dónde vendría ese dinero. Lucía y su amiga Patricia estaban teniendo una conversación animada sobre las ventajas de especializarse en medicina interna versus cardiología. Patricia, que resultó ser residente de segundo año en un hospital prestigioso de la ciudad, estaba explicándole a Lucía las realidades económicas de diferentes especializaciones médicas, los tiempos de formación requeridos y las perspectivas de ingresos a largo plazo. Era exactamente el tipo de conversación que yo habría encontrado fascinante y en la que habría podido contribuir significativamente, dado que mi trabajo en análisis de sistemas me había enseñado mucho sobre evaluación de carreras profesionales, proyecciones financieras y planificación estratégica a largo plazo. Pero estaba claro que mi presencia en esa conversación no era esperada ni deseada. Andrés estaba mostrándole a Marco fotos en su teléfono de eventos que había organizado recientemente: una boda en un hotel elegante, una fiesta de empresa en un club privado, una celebración de graduación en una finca en las afueras de la ciudad. Las fotos se veían profesionales y los eventos se veían exitosos y bien organizados. Andrés había desarrollado habilidades reales y tenía un portafolio impresionante para alguien que técnicamente seguía explorando sus opciones profesionales. Sofía estaba explicándole a Elena los detalles de un proyecto de identidad visual que estaba desarrollando para una empresa pequeña: logo, tarjetas de presentación, página web básica y materiales promocionales. Había citas específicas de clientes, cronogramas de entrega y honorarios profesionales. Era claro que Sofía tenía trabajo real y clientes reales, no solo proyectos académicos o ejercicios de práctica. Mi madre apareció con una bandeja de aperitivos: pequeñas empanadas de pollo, rollitos de jamón y queso, aceitunas rellenas y tostadas con diferentes untables. Todo se veía delicioso y perfectamente presentado,
como siempre que mi madre cocinaba para ocasiones especiales, pero me di cuenta de que nadie interrumpió sus conversaciones para agradecerle o para comentar sobre la comida. Simplemente tomaron aperitivos mientras continuaban hablando. Intenté comenzar una conversación preguntándole a Diego cómo iba su plan de negocio, si había hecho estudios de mercado, si había identificado la competencia directa. Mi pregunta fue recibida con una sonrisa condescendiente y una respuesta que básicamente me dijo que el éxito en los negocios de comida dependía más de intuición y pasión que de análisis técnicos excesivos. No todo se puede resolver con hojas de Excel, hermano, me dijo con una risa que los demás compartieron como si hubiera hecho un chiste particularmente gracioso. A veces hay que sentir el mercado, conocer a la gente y tener fe en la propia visión. Esa respuesta me molestó profundamente por varias razones. Primero, porque yo había ofrecido ayuda profesional genuina basada en habilidades reales que podrían mejorar significativamente sus probabilidades de éxito. Segundo, porque había descartado mi expertise como si fuera irrelevante o incluso contraproducente. Tercero, porque lo había hecho de una manera que hizo que los demás se rieran, convirtiendo mi oferta de ayuda en una especie de chiste sobre mi personalidad analítica. Pero lo que más me molestó fue darme cuenta de que Diego estaba hablando de su plan como si ya fuera una realidad garantizada, mientras simultáneamente descartaba la utilidad de planificación técnica. Quería usar mi dinero para financiar su proyecto, pero no quería usar mi experiencia para mejorarlo. Intenté participar en la conversación médica entre Lucía y Patricia, comentando que había leído recientemente sobre las perspectivas del mercado de salud digital y cómo las especializaciones médicas tradicionales estaban siendo complementadas por competencias tecnológicas. Era un tema donde podía contribuir conocimiento real sobre tendencias de tecnología aplicada a salud. Patricia mostró interés genuino y me hizo varias preguntas específicas sobre plataformas de telemedicina, sistemas de gestión hospitalaria y aplicaciones de inteligencia artificial en diagnóstico médico. Era exactamente el tipo de conversación intelectual estimulante que rara vez tenía en reuniones familiares, pero Lucía parecía incómoda con mi participación en la conversación. Después de unos minutos, cambió el tema hacia aspectos más clínicos de la medicina, que efectivamente me excluían porque no tenía el conocimiento técnico para participar. Era como si hubiera decidido que mi contribución a su carrera debía limitarse al aspecto financiero, no al aspecto intelectual. La dinámica se repitió cuando intenté participar en otras conversaciones. Andrés estaba discutiendo los aspectos creativos de organización de eventos y yo sugerí que podría ayudarle con la parte de análisis financiero y proyecciones de crecimiento para formalizar su negocio. Su respuesta fue que la creatividad y la espontaneidad eran más importantes que la planificación excesiva y que él prefería mantener su trabajo orgánico y auténtico. Sofía estaba mostrando diseños en su portafolio y yo comenté que conocía principios de experiencia de usuario y diseño de interfaces que podrían ser útiles para proyectos digitales. Ella agradeció educadamente, pero explicó que su enfoque estaba más orientado hacia expresión artística personal que hacia aplicaciones comerciales sistemáticas. En cada caso, mis intentos de participar en conversaciones familiares fueron recibidos con cortesía superficial, pero efectivamente rechazados. Era como si mi rol familiar fuera proporcionar recursos financieros, pero no insights intelectuales, como si mi dinero fuera valioso, pero mis ideas fueran irrelevantes o incluso molestas. Después de una hora de intentos fallidos de participación social, simplemente me senté en silencio y observé las dinámicas familiares como si fuera un antropólogo estudiando una cultura extraña. Lo que vi fue revelador y profundamente perturbador. Mi familia tenía conversaciones animadas, inteligentes y colaborativas entre ellos. Se hacían preguntas genuinas unos a otros, ofrecían consejos útiles, expresaban admiración por los logros y proyectos de cada uno. Había risas espontáneas, gestos de afecto y una energía social vibrante y positiva. Pero yo no era parte de esa dinámica social. Era como si hubiera una burbuja invisible alrededor de mi persona que impedía conexiones genuinas. Cuando yo hablaba,
Recibía respuestas educadas pero superficiales. Cuando yo ofrecía ideas, eran recibidas con sonrisas corteses, pero no eran realmente consideradas. Cuando yo hacía preguntas, eran respondidas brevemente sin generar conversaciones más profundas. No era hostilidad lo que sentía hacia mí, era algo mucho más sutil y más hiriente. Era indiferencia educada. Era el tipo de tratamiento que se le da a un empleado de servicio, que es necesario pero no interesante. Cordial, respetuoso, pero esencialmente irrelevante como persona individual. La hora de la cena llegó a las 8:30 y mi madre anunció que todo estaba listo. La mesa del comedor estaba hermosamente decorada con manteles que reconocí como parte de un juego que había regalado para su cumpleaños el año anterior. Los cubiertos eran del set que había comprado cuando mencionó que los suyos estaban muy viejos. Las copas para vino eran parte de una colección que había financiado para Navidad. Estaba literalmente rodeado de objetos que había pagado, sentado con personas que sostengo económicamente, pero me sentía completamente ajeno a todo. Era como ser un fantasma en mi propia vida, visible, pero no realmente presente. El menú era exactamente lo que había pedido cuando mi madre me preguntó qué quería para mi cumpleaños. Pollo al horno con hierbas aromáticas, papas doradas con romero, ensalada fresca con vinagreta de limón y pan artesanal tostado con mantequilla de ajo. Mi madre había cocinado todo perfectamente, como siempre, y todo estaba delicioso. Pero durante la cena, la conversación continuó girando exclusivamente alrededor del proyecto de food truck de Diego. Habían convertido mi celebración de cumpleaños en una sesión de planificación de negocios, para un proyecto que yo financiaría, pero en el que aparentemente no tendría voz ni voto. Sofía se ofreció a diseñar toda la identidad visual del food truck sin costo: logo, uniforme, decoración del vehículo, menús, tarjetas de presentación y materiales promocionales. Era una contribución significativa que fácilmente valdría $2,000 si fuera contratada profesionalmente. Andrés ofreció manejar toda la promoción y organización de eventos para el lanzamiento del food truck. Tenía contactos en universidades, empresas y organizadores de festivales que podrían garantizar ubicaciones privilegiadas y clientes desde el primer día. Otra contribución que tendría valor comercial considerable. Lucía sugirió hacer alianzas con hospitales y clínicas para ofrecer servicios de catering saludable, aprovechando su creciente red profesional médica. Patricia, la invitada externa, se entusiasmó con la idea y ofreció hacer conexiones específicas en el hospital donde trabajaba. Mi tía Elena propuso ubicaciones estratégicas cerca de oficinas gubernamentales, donde tenía contactos que podrían facilitar permisos y ubicaciones preferenciales. Mi madre ofreció ayudar con recetas familiares que podrían ser adaptadas para venta comercial. En resumen, toda mi familia estaba emocionada, colaborativa y generosa en sus ofertas de ayuda para el proyecto de Diego. Todos, excepto yo. Nadie me preguntó qué tipo de ayuda podría ofrecer. Nadie valoró mi experiencia en análisis de proyectos, planificación financiera o gestión de riesgos. Nadie consideró que mis habilidades profesionales podrían ser útiles para mejorar las probabilidades de éxito del emprendimiento. Y entonces, Diego dijo algo que me congeló completamente. Dijo: el único obstáculo real es conseguir la inversión inicial, pero eso ya está prácticamente resuelto. Con $5,000 podemos comenzar operaciones inmediatamente. Todos asintieron como si fuera una declaración obvia y no problemática, como si los $5,000 fueran a materializarse mágicamente, o como si ya existiera un acuerdo firmado con un inversionista externo. Ahí fue cuando entendí completamente y sin lugar a dudas cuál era mi rol en esta familia. No era el hijo, no era el hermano, no era el primo, era el banco. Era el cajero automático que no opina, que no participa en decisiones estratégicas, que no requiere consulta previa, pero que dispensa dinero automáticamente cuando se le solicita. Por eso, no me incluían en las conversaciones de planificación. Los cajeros automáticos no participan en decisiones de negocio. Por eso no valoraban mi experiencia profesional. Los cajeros automáticos no ofrecen consultoría estratégica. Por eso no me consultaban sobre el uso de mi dinero. Los usuarios de cajeros automáticos
No necesitan justificar sus retiros ante la máquina. Intenté una última vez afirmar mi lugar como miembro de la familia en lugar de simplemente el financista. Les pregunté si habían considerado hacer un plan de negocios formal antes de proceder con la inversión. Les expliqué que $5,000 era una cantidad significativa que merecía análisis de viabilidad, estudio de competencia, proyecciones de flujo de caja y evaluación de riesgos. La respuesta de Diego fue devastadora en su condescendencia. Alejandro, no todo en la vida se puede resolver con cálculos y hojas de Excel. A veces hay que tener fe en las personas y arriesgarse por los sueños familiares. Esa respuesta fue recibida con murmullos de apoyo y sonrisas de acuerdo de todos los presentes, como si mi perspectiva profesional fuera un defecto de personalidad que limitaba mi capacidad de entender aspectos humanos importantes de la vida. Patricia, la invitada externa, parecía incómoda con la dinámica que estaba observando. Era la única persona en la mesa que no dependía económicamente de mí, y aparentemente podía ver desde afuera lo que yo estaba experimentando desde adentro. Después de ese intercambio, no volví a intentar participar en conversaciones. Me quedé en silencio, comiendo mi comida de cumpleaños, observando cómo mi familia planificaba entusiásticamente el futuro económico de Diego usando mi dinero, sin incluirme en absolutamente ningún aspecto de la conversación, excepto como fuente de financiamiento. Era como ver a un grupo de extraños decidiendo qué hacer con mis ahorros personales. No era hostilidad lo que sentía, era una sensación extraña de irrelevancia personal combinada con utilidad económica. Era ser simultáneamente esencial e invisible. El momento más humillante llegó cuando me levanté para ir al baño, y al pasar por la cocina, escuché a mi madre hablando por teléfono con mi tía Rosa, quien vive en otra ciudad y a quien aparentemente había llamado para contarle sobre la cena. Mi madre no sabía que yo podía escucharla desde el pasillo que conecta la cocina con el baño. Su conversación fue devastadoramente reveladora. Sí, hermana, Diego está muy emocionado con su proyecto del food truck. Ya tiene todo planificado, solo necesita la inversión inicial. Pero ya sabes que Alejandro va a pagar todo, así que Diego puede empezar cuando quiera. Es una bendición tener un hijo que gane tan bien y que sea tan generoso con la familia. Una bendición tener un hijo generoso. Esa frase me atravesó como una daga. No era amor lo que mi madre sentía hacia mí. Era gratitud por mi utilidad económica. No era orgullo maternal por mis logros profesionales. Era alivio por tener acceso a mis ingresos. No era aprecio por mi persona. Era aprecio por mi función como proveedor. Cuando regresé a la mesa, ya no pude fingir que todo estaba bien. El resto de la cena transcurrió en un estado de disociación emocional. Podía escuchar las conversaciones, podía ver las expresiones de felicidad y entusiasmo de mi familia, pero me sentía completamente desconectado de todo. Era como estar viendo una película sobre una familia que conocía superficialmente, pero con la que no tenía conexión emocional real. Podía observar sus dinámicas, entender sus motivaciones, pero no sentir pertenencia o relevancia personal. El postre fue una torta de chocolate que yo había comprado en la pastelería más cara de la ciudad. Una torta que costó $75 y que había elegido específicamente porque sabía que era el postre favorito de todos en mi familia. Cantaron el cumpleaños feliz de manera mecánica, sin emoción genuina, como si fuera una obligación social que había que cumplir antes de poder continuar con conversaciones más interesantes. Mi madre cortó la torta y me dio la primera rebanada, el único momento de atención directa que recibí en toda la noche. «Feliz cumpleaños, hijo», me dijo con una sonrisa que parecía genuina, pero que llegó 4 horas tarde. Comimos el postre mientras la conversación continuó girando alrededor del food truck. Diego había empezado a hacer una lista mental de tareas que necesitaba completar antes del lanzamiento oficial, que aparentemente sería en 6 semanas. Estaba hablando como si la inversión ya fuera un hecho consumado. Después del postre, uno por uno, todos comenzaron a encontrar excusas para retirarse temprano de mi celebración de cumpleaños. Lucía tenía que levantarse temprano para una entrevista de trabajo en una clínica privada. Diego había quedado de encontrarse con Miguel, el contacto del food truck, para ultimar detalles importantes que no podían esperar hasta el lunes.
Andrés tenía que revisar detalles de un evento que estaba organizando para el fin de semana siguiente. Sofía y Marco querían llegar temprano a casa porque tenían planes para el domingo. En menos de 45 minutos después del postre, mi celebración de cumpleaños se había desintegrado completamente. Solo quedamos mi madre y yo, recogiendo platos sucios, guardando restos de comida y limpiando la cocina. Mi madre me agradeció efusivamente por la visita, por el vino que había traído, por la torta, por hacer que la cena fuera tan especial. Me preguntó si yo también la había pasado bien, si la comida había estado a mi gusto, si había disfrutado ver a toda la familia reunida. Le dije que sí, que todo había estado perfecto, que había sido una noche maravillosa. Mentí completamente y convincentemente porque no tenía energía emocional para confrontar la realidad de lo que había experimentado. Cuando ya me estaba despidiendo, mi madre me recordó casualmente que el próximo mes necesitaría dinero extra porque varios electrodomésticos de la cocina estaban empezando a fallar y tendría que reemplazarlos. Me pidió que considerara aumentar la transferencia mensual en $200 durante 3 o 4 meses para cubrir esos gastos adicionales. Le dije que lo pensaría y que le confirmaría durante la semana. Otra mentira, porque ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Salí de la casa donde crecí sintiéndome completamente vacío por dentro. No triste, no enojado, no frustrado. Vacío. Como si durante esas 5 horas hubiera perdido algo fundamental de mi identidad sin poder identificar exactamente qué era. Manejé en silencio absoluto hasta mi apartamento, sin música, sin radio, sin llamadas telefónicas. Solo el sonido del motor y del tráfico nocturno mientras procesaba mentalmente lo que había vivido. Había entrado a esa casa siendo el hijo que celebraba su cumpleaños con su familia amorosa y había salido siendo un extraño que casualmente financia las vidas de un grupo de personas que no mostraban interés genuino en su existencia como individuo. Cuando llegué al parqueadero de mi edificio, no pude subir inmediatamente a mi apartamento. Me quedé sentado en el auto, con el motor apagado, las luces apagadas, en silencio completo tratando de entender exactamente qué había pasado y por qué me sentía tan devastado. No había sido una sola cosa específica lo que me había lastimado. Había sido la acumulación de cientos de pequeños momentos de invisibilidad, irrelevancia e instrumentalización. Había sido darme cuenta de que para mi familia yo era más valioso como fuente de ingresos que como persona. Y entonces saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Ahí estaban todas mis transferencias automáticas programadas, como habían estado durante 8 años. La de mi madre por $500 mensuales, programada para ejecutarse cada 5 del mes. La de Diego por $300, la de Lucía por 250, la de Elena por 200, la de Andrés por 150, la de Sofía por 100. En total, $1,500 mensuales que salen automáticamente de mi cuenta como un impuesto personal que había impuesto sobre mi propio salario para mantener a una familia que me trataba como un empleado en lugar de como un miembro. $1,500 que representan el 33% de mi salario después de impuestos. $1,500 que durante 8 años han financiado estilos de vida que mis familiares no podrían mantener con sus propios ingresos. $1,500 que han comprado mi invisibilidad y mi irrelevancia en mi propia familia. Pero esta noche, mirando esa pantalla iluminada en la oscuridad de mi auto, algo se rompió definitivamente en mi interior. Ya no era tolerable continuar pagando por el privilegio de ser ignorado. Ya no era sostenible financiar a personas que me trataban como un cajero automático con piernas. Cancelé la primera transferencia, la de mi madre. $500 que ya no recibiría automáticamente. El sistema del banco me pidió confirmar la acción con mi clave de seguridad. La escribí sin dudar. Transferencia cancelada permanentemente. Cancelé la segunda transferencia. La de Diego, quien había planificado su futuro empresarial usando mi dinero sin consultarme. Quien había descartado mi experiencia profesional como irrelevante. Quien había convertido mi celebración de cumpleaños en una sesión de planificación para un proyecto que yo financiaría sin participar. $300 mensuales que ya no recibiría. Cancelé la tercera transferencia,
La de Lucía, quien había usado mi dinero durante años para financiar un estilo de vida de estudiante privilegiada, quien había conseguido su título de médica con mi apoyo económico, pero quien aparentemente consideraba que mi contribución intelectual era menos valiosa que mi contribución financiera. $250 que ya no recibiría. Una por una, cancelé todas las transferencias automáticas que había mantenido durante 8 años. Elena, quien había usado mi dinero para evitar trabajos más exigentes mientras exploraba sus procesos emocionales indefinidamente. Andrés, quien había vivido de mi dinero durante años mientras experimentaba con diferentes pasiones profesionales sin generar ingresos reales. Sofía, quien había completado sus estudios con mi financiamiento, pero que aparentemente consideraba mi perspectiva empresarial incompatible con su visión artística. En menos de 15 minutos, había cancelado 8 años de dependencia económica familiar, 8 años de ser el proveedor invisible, el financista silencioso, el cajero automático que no requiere agradecimiento ni consulta. Después de cancelar la última transferencia, me quedé sentado en el auto, esperando sentir arrepentimiento, culpa o pánico por lo que acababa de hacer. Esperaba que mi condicionamiento familiar de 8 años se activara y me hiciera querer deshacer las cancelaciones inmediatamente, pero no llegó nada de eso. Solo llegó una sensación extraña de liberación, como si me hubiera quitado una mochila pesada que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía caminar sin ella. No fue una decisión tomada por rabia o venganza. Fue una decisión tomada desde claridad absoluta. Durante 8 años había confundido ser útil económicamente con ser valorado personalmente. Había confundido ser necesario financieramente con ser querido genuinamente. Había confundido sostener a mi familia económicamente con ser un miembro importante de ella. Esta noche me di cuenta de que mi familia no me había estado explotando maliciosamente. Simplemente habían llegado a verme como una institución financiera familiar, en lugar de como una persona individual. Y yo había permitido esa transformación gradual, porque confundía el sacrificio económico con el amor familiar. Subí a mi apartamento. Me serví un whisky Johnny Walker Black Label que había estado guardando para una ocasión especial y me senté en mi sofá de cuero usado pero cómodo. Mi apartamento es modesto, pero perfectamente funcional. 2 habitaciones, una que uso como dormitorio y otra como oficina. Una sala pequeña con sofá, televisión y mesa de café, una cocina compacta pero bien equipada, un baño completo con ducha. Todo mi mobiliario es usado pero en buen estado, comprado estratégicamente durante liquidaciones y ventas de segunda mano. Nada es lujoso, pero todo es funcional y cómodo. Había mantenido un estilo de vida deliberadamente modesto para poder sostener las transferencias familiares sin comprometer mi estabilidad económica personal. Por primera vez en 8 años, me senté en mi propio espacio y pensé exclusivamente en mis propias necesidades y deseos sin considerar las implicaciones para las finanzas de otras personas. $1,500 adicionales mensuales, $18,000 anuales que ahora podría usar para mi propio crecimiento y bienestar. Podría ahorrar para la cuota inicial de una casa propia, en lugar de continuar pagando alquiler indefinidamente. Podría viajar a países que siempre había querido conocer, pero que había considerado gastos injustificables mientras tenía responsabilidades familiares. Podría invertir en mi propia educación, tomar cursos de especialización que mejoraran mi perfil profesional y mis perspectivas de ingresos futuros. Pero más importante que el dinero, había recuperado mi derecho fundamental a tomar decisiones sobre mi propia vida sin consultar automáticamente las necesidades económicas de otras personas. Durante 8 años, cada decisión profesional, personal y financiera que tomaba tenía que considerar las implicaciones para 6 personas adicionales. No podía cambiar de trabajo sin considerar la estabilidad de las transferencias familiares. No podía mudarme a otra ciudad sin considerar el acceso de mi familia a mi apoyo económico. No podía tomar riesgos profesionales que pudieran afectar temporalmente mis ingresos. No podía ni siquiera plantearme una relación seria sin considerar que cualquier pareja
Tendría que entender y aceptar que yo venía con 6 dependientes económicos. Esta noche, por primera vez en 8 años, soy completamente libre de tomar decisiones basadas exclusivamente en mis propias necesidades, deseos y ambiciones. Esa libertad no la obtuve ganando más dinero o recibiendo una herencia. La obtuve simplemente dejando de permitir que me trataran como un recurso económico en lugar de como una persona. Terminé mi whisky y me fui a la cama. Pero antes de dormir, revisé una vez más mi aplicación bancaria para confirmar que todas las cancelaciones estuvieran procesadas correctamente. Todas las transferencias automáticas mostraban el estado cancelada en rojo. No era un sueño, no era una decisión impulsiva que iba a revertir en la mañana. Era real y era definitivo. Me quedé dormido más fácilmente de lo que había dormido en meses. Sin la ansiedad subconsciente sobre gastos familiares inesperados, sin la preocupación constante sobre si mis ingresos serían suficientes para cubrir todas las transferencias más mis propios gastos, sin la tensión emocional de sentirme simultáneamente esencial e invisible. Me desperté al día siguiente, domingo 5 de febrero, sintiéndome diferente. Era el día que tradicionalmente mi familia recibía las transferencias automáticas, pero por primera vez en 8 años ninguna transferencia se ejecutaría. Revisé mi teléfono esperando encontrar mensajes urgentes preguntando por el dinero, pero no había nada. Aparentemente mis familiares aún no habían notado que sus ingresos mensuales habían desaparecido. Fui a trabajar el lunes sintiéndome mentalmente más claro de lo que me había sentido en años. Era como si hubiera recuperado capacidad cognitiva que antes estaba ocupada constantemente procesando preocupaciones sobre las finanzas de otras personas. Durante la reunión matutina con mi equipo, participé más activamente que de costumbre. Propuse 2 ideas nuevas para optimizar procesos existentes y me ofrecí voluntariamente para liderar un proyecto adicional que requería viaje ocasional a otras ciudades. A las 10:15 de la mañana, recibí el primer mensaje. Era de mi madre. Hijo, no me llegó la transferencia de este mes. Debe ser un problema técnico del banco. ¿Podrías verificar qué pasó? No respondí inmediatamente. Por primera vez en 8 años, un problema financiero de mi familia no era mi prioridad urgente número 1. Continué trabajando. Atendí 3 reuniones. Almorcé tranquilamente con colegas y terminé un reporte que había estado posponiendo durante semanas. A las 3:20 de la tarde respondí: Mamá, no fue un problema técnico. Cancelé todas las transferencias automáticas permanentemente. Necesitamos hablar sobre la nueva situación. Mi teléfono explotó inmediatamente. Llamadas perdidas de Diego, mensajes de Elena, texts desesperados de Andrés, emails de Lucía. Todos querían saber qué había pasado, si yo estaba bien, si había tenido alguna emergencia financiera, si había perdido el trabajo. La preocupación en sus mensajes era genuina y urgente, pero rápidamente me di cuenta de que no era preocupación por mi bienestar personal. Era pánico por la interrupción de su fuente de ingresos. Ninguno de los mensajes preguntaba cómo me sentía emocionalmente, si había algo personal que me estuviera afectando o si necesitaba apoyo emocional. Todos los mensajes se centraban en entender y resolver la crisis financiera que mi decisión había creado. Diego me llamó directamente a las 4 de la tarde. Su tono era de pánico completo, mezclado con confusión genuina. Me hizo una serie de preguntas rápidas. ¿Había perdido el trabajo? ¿Tenía alguna emergencia médica? ¿Había algún problema con mi banco? ¿Había tenido algún gasto inesperado que comprometiera mi capacidad de hacer las transferencias? Cuando le expliqué que no había ninguna crisis financiera de mi parte, que simplemente había decidido dejar de sostener económicamente a la familia, hubo un silencio largo en la línea. Luego me preguntó si estaba seguro de lo que estaba diciendo, como si fuera posible que yo hubiera tomado esa decisión por accidente o sin entender las implicaciones. Le expliqué calmadamente que después de 8 años de transferir dinero mensualmente, había decidido que era tiempo de que cada adulto en la familia asumiera responsabilidad completa por sus propias finanzas, que entendía que esto requeriría ajustes y planificación de su parte, pero que era una decisión definitiva.
Diego me dijo algo que confirmó exactamente por qué había tomado la decisión correcta. Pero Alejandro, no puedes hacer eso de la noche a la mañana sin consultar. Nosotros hemos organizado nuestras vidas alrededor de tu apoyo. Tenemos gastos fijos, compromisos financieros, planes que dependen de ese dinero. No puedes simplemente decidir unilateralmente dejar de cumplir con tus responsabilidades familiares. Responsabilidades familiares. Esa frase lo resumía perfectamente. Durante 8 años, mi generosidad se había transformado gradualmente en una obligación que mi familia consideraba permanente e irrevocable. Mi dinero no era un favor que yo hacía, era un derecho que ellos tenían. Le pregunté a Diego cuándo había sido la última vez que había buscado trabajo de tiempo completo activamente. Hubo otro silencio largo. Luego me explicó que durante los últimos meses había estado completamente enfocado en desarrollar el plan del food truck, que esa era su prioridad profesional ahora, que conseguir un trabajo tradicional interferiría con su capacidad de dedicar tiempo a planificar su emprendimiento. Su emprendimiento, que iba a ser financiado completamente con mi dinero, por supuesto. Diego llevaba 3 años y 4 meses oficialmente desempleado, viviendo de mis transferencias mientras exploraba oportunidades de crecimiento personal y profesional. Pero solo cuando esas transferencias desaparecieron, el concepto de conseguir trabajo inmediato se convirtió en una posibilidad real. Mi prima Lucía me envió un email más elaborado y reflexivo. Reconocía que entendía mi decisión y que probablemente era apropiada a largo plazo. Pero me explicó que necesitaba tiempo para hacer ajustes graduales a su situación financiera, que ya era médica, pero que los trabajos disponibles en hospitales públicos pagaban salarios que ella consideraba inadecuados para alguien con su nivel de educación. Me pidió que considerara continuar las transferencias por 3 meses adicionales mientras conseguía un trabajo apropiado para mi nivel profesional. Lucía había estado usando esa misma justificación durante los últimos 14 meses. Siempre estaba a punto de conseguir el trabajo perfecto que justificaría terminar con mi apoyo financiero. Mi tía Elena me llamó esa noche con una estrategia diferente. Me dijo que entendía completamente mi decisión y que la respetaba, que siempre había sabido que algún día yo querría concentrarme en mis propias necesidades financieras. Pero me explicó que necesitaba ayuda para hacer una transición gradual hacia la independencia económica completa. Me propuso un plan de reducción escalonada, continuar recibiendo $200 por 2 meses, luego 150 por 2 meses más, luego 100 por otros 2 meses, hasta llegar a 0 después de 6 meses. Era un plan que sonaba razonable y considerado, excepto por el hecho de que Elena había tenido 8 años para hacer esa transición gradual voluntariamente. La respuesta más honesta llegó de mi primo Andrés tarde esa noche. Me escribió un mensaje de texto directo. Primo, entiendo que estés molesto por algo que pasó, pero cancelar todo de una vez nos jode a todos. Podemos hablar sobre cualquier problema que tengas con nosotros, pero no puedes castigar económicamente a toda la familia por algo que no entendemos qué es. Castigar económicamente a la familia. Como si dejar de financiar a adultos completamente capaces fuera una forma de abuso familiar, en lugar de simplemente permitir que fueran responsables de sus propias vidas. Como si mi dinero fuera un derecho familiar inalienable que yo estaba violando maliciosamente. Pero el mensaje que más me afectó emocionalmente fue el de mi madre, que llegó después de medianoche. Era un texto largo que claramente había escrito y reescrito varias veces antes de enviarlo. Hijo, estoy muy confundida y preocupada por tu decisión. Si hay algo que hice mal o si tienes algún problema personal, por favor habla conmigo para que podamos resolverlo. Entiendo que tal vez hemos dependido demasiado de tu generosidad, pero somos tu familia y siempre hemos estado agradecidos por tu apoyo. Si necesitas reducir las cantidades porque tienes gastos propios, podemos ajustarnos, pero no puedes dejarnos completamente sin apoyo de un día para otro. La familia se ayuda mutuamente, y tú siempre has sido el más exitoso entre nosotros. La familia se ayuda mutuamente. Esa frase me hizo reflexionar profundamente sobre los últimos 8 años. ¿Cuántas veces alguien más en mi familia había ayudado económicamente a otro miembro que no fuera yo?
¿Cuántas veces Diego había contribuido a los gastos de mi madre? ¿Cuántas veces Lucía había ayudado financieramente a Elena? ¿Cuántas veces cualquiera de ellos había ofrecido apoyo económico a cualquier otro? La respuesta era nunca, ni una sola vez. La ayuda mutua familiar era un concepto que aparentemente solo aplicaba en una dirección, hacia mí como proveedor automático y desde mí hacia todos los demás como beneficiarios permanentes. Esa noche decidí que necesitaba tener una conversación familiar completa para explicar mi decisión y establecer límites claros para el futuro. Les escribí a todos que vinieran a mi apartamento el sábado por la tarde a las 3, que necesitábamos discutir la nueva situación cara a cara y que era importante que todos estuvieran presentes. Las respuestas fueron inmediatas y positivas. Todos confirmaron asistencia rápidamente, como si fueran a una reunión de emergencia para resolver una crisis familiar grave. Era la primera vez en años que mi familia mostraba tanto interés en reunirse en mi espacio personal. Durante la semana recibí varios mensajes adicionales de diferentes miembros de mi familia, tratando de entender mejor mi decisión o tratando de negociar arreglos alternativos. Diego me propuso que financiara su food truck como inversión empresarial, en lugar de transferencia, con la promesa de devolverme el dinero con intereses una vez que el negocio fuera rentable. Lucía me sugirió que convirtiera su apoyo en un préstamo educativo, que ella me devolvería gradualmente una vez que consiguiera un trabajo bien remunerado. Elena me propuso que le permitiera ganar su transferencia mensual ayudándome con tareas domésticas, limpieza de apartamento o gestiones personales. Todos estaban buscando formas creativas de mantener el flujo de dinero mientras evitaban la responsabilidad de conseguir independencia económica real. Era impresionante la cantidad de energía mental que estaban invirtiendo en encontrar alternativas a simplemente conseguir trabajos que cubrieran sus gastos. El sábado llegaron todos puntualmente a las 3 de la tarde. Era la primera vez que mi familia completa visitaba mi apartamento en más de 3 años. Normalmente, las reuniones familiares siempre eran en casa de mi madre, en casa de Elena o en restaurantes que yo pagaba. Mi espacio personal había sido irrelevante para las dinámicas familiares. Los recibí con café colombiano de buena calidad y unas galletas danesas que había comprado en el supermercado. Nada elaborado, nada especial, pero suficiente para que la conversación fuera civilizada. Se sentaron en mi sala, algunos en el sofá de 3 puestos, otros en las sillas del comedor que tuve que traer para acomodar a todos. El ambiente era tenso, pero no hostil. Era más bien como una reunión de trabajo, donde todos sabían que se iban a discutir cambios importantes que nadie quería, pero que eran inevitables. Comencé la conversación explicándoles detalladamente lo que había sentido durante la cena de mi cumpleaños. Les describí cada momento específico en que me habían ignorado, cada conversación de la que me habían excluido, cada decisión que habían tomado sobre mi dinero sin consultarme. Les expliqué que durante años me había sentido más como un empleado de la familia que como un miembro querido, que las únicas conversaciones que tenía con cualquiera de ellos eran relacionadas con dinero, que mis opinions, mi experiencia y mi perspectiva parecían irrelevantes para todos excepto cuando se trataba de financiar sus proyectos. Mi madre fue la primera en responder y su reacción fue exactamente lo que esperaba. Me dijo que yo estaba exagerando la situación, que siempre me habían valorado y querido, que solo porque no me incluyeran en todas las conversaciones no significaba que no me apreciaran como familia. Me explicó que yo era muy sensible a las dinámicas sociales y que estaba interpretando mal situaciones normales de interacción familiar, como si mis sentimientos de exclusión fueran un defecto de percepción personal, en lugar de una respuesta natural a ser tratado como invisible en mi propia celebración de cumpleaños. Diego tomó un enfoque diferente. Reconoció que tal vez habían dado mi apoyo económico por sentado y que entendía por qué eso me molestaba. Pero me dijo que cortar todas las transferencias era una reacción desproporcionada que afectaba a personas inocentes que dependían de ese dinero para necesidades básicas. Me propuso que estableciéramos nuevas reglas de comunicación, donde me consultarían más sobre decisiones importantes
y me incluirían más en conversaciones familiares, pero que mantuviéramos las transferencias económicas porque separar los problemas de comunicación de las necesidades económicas reales era lo más justo para todos. Era una propuesta que sonaba razonable en la superficie, pero que fundamentalmente no cambiaba nada. Diego quería que yo continuara financiando a la familia mientras ellos hacían ajustes cosméticos para que me sintiera más incluido socialmente. Le pregunté a Diego qué cambios específicos estaba dispuesto a hacer en su propia vida para reducir su dependencia económica de mí. Me dijo que por supuesto que conseguiría trabajo, pero que necesitaba tiempo para encontrar algo apropiado que no interfiriera con sus planes de emprendimiento a largo plazo. Le pregunté cuánto tiempo consideraba razonable para encontrar trabajo. Me dijo que tal vez 6 meses, tal vez 1 año, dependiendo de las oportunidades que aparecieran en el mercado laboral. Era la misma respuesta evasiva que había escuchado durante los últimos 3 años. Lucía tomó un enfoque más emocional. Me recordó que yo había sido como un hermano mayor para ella durante toda su vida, que mi apoyo había sido fundamental para que pudiera graduarse de médica. Me dijo que entendía mi frustración, pero que cortar el apoyo económico abruptamente ponía en riesgo todos los años de inversión familiar que habíamos hecho en su educación. Inversión familiar que habíamos hecho. Era interesante cómo mi dinero se había convertido en una inversión colectiva familiar, pero las decisiones sobre esa inversión habían sido tomadas exclusivamente por los beneficiarios sin consultar al inversionista. Le pregunté a Lucía cuánto ganaba actualmente en su trabajo de medio tiempo en la clínica, donde hacía turnos ocasionales. Me dijo que aproximadamente $900 mensuales. Le pregunté cuánto gastaba mensualmente en sus gastos básicos y estilo de vida actual. Después de unos minutos de cálculos mentales, admitió que gastaba aproximadamente $1,300 mensuales. Sus gastos incluían alquiler de un apartamento en una zona cara de la ciudad, pagos de un auto relativamente nuevo, ropa profesional de marca, comidas en restaurantes cerca del hospital, membresía de gimnasio, tratamientos de belleza y actividades sociales con colegas médicos. Le pregunté cómo planeaba ajustar esa diferencia de $400 mensuales sin mi apoyo. Me explicó que tendría que hacer sacrificios dolorosos, como mudarse a un apartamento más barato, vender su auto, reducir sus gastos de presentación personal y limitar sus actividades sociales. Sacrificios dolorosos. Como si vivir dentro de sus propios medios económicos fuera una forma de sufrimiento injusto en lugar de responsabilidad adulta básica. Mi tía Elena fue la más directa en sus argumentos. Me dijo que yo tenía el derecho absoluto de hacer lo que quisiera con mi dinero, pero que también tenía responsabilidades familiares que había asumido voluntariamente y que ahora había personas que habían organizado sus vidas alrededor de mi apoyo. Me recordó que cuando mi padre murió, yo había asumido el rol de proveedor familia by choice, no por obligación, que durante 8 años esa había sido una decisión que benefició a todos, incluyéndome a mí porque me había dado un propósito importante y una forma de honrar la memoria de mi padre. Era un argumento psicológicamente sofisticado que intentaba reframe my decision como un abandono de valores familiares importantes en lugar de una recuperación de autonomía personal. Le pregunté a Elena qué esfuerzos específicos había hecho durante los últimos 8 años para reducir su dependencia de mis transferencias. Me explicó que había intentado conseguir trabajos mejor pagados, pero que a su edad era muy difícil encontrar empleadores dispuestos a pagar salarios justos. Elena tenía 53 años, no 75. Era perfectamente capaz de trabajar tiempo completo, pero mis transferencias habían hecho que fuera económicamente viable ser muy selectiva con las oportunidades laborales que consideraba aceptables. El intercambio más revelador fue con Andrés. Le pregunté directamente qué había hecho con el dinero que le había enviado durante los últimos 4 años. Me explicó que lo había usado para gastos de subsistencia, mientras exploraba diferentes oportunidades de crecimiento personal y profesional. Le pedí que fuera más específico sobre esas oportunidades de crecimiento. Me dijo que había tomado cursos de fotografía porque pensaba que podría ser fotógrafo profesional, pero descubrió que la competencia era muy intensa.
Había intentado ser influencer en redes sociales, pero no había conseguido el número de seguidores necesario para monetizar contenido. Había explorado la posibilidad de ser músico independiente, pero el mercado musical era muy difícil para artistas nuevos. Todas actividades legítimas y potencialmente valiosas, pero ninguna había generado un peso de ingreso real. Andrés había gastado mi dinero durante 4 años explorando hobbies que no tenían viabilidad económica real, mientras evitaba conseguir trabajo que le proporcionara independencia financiera. Le pregunté cuánto dinero había ganado en total con todas esas exploraciones profesionales durante 4 años. La respuesta fue $0 netos. Había gastado mi dinero en equipos de fotografía que usaba ocasionalmente, en promoción de redes sociales que no generó seguidores, en instrumentos musicales que tocaba como pasatiempo. Durante 4 años, había financiado los hobbies de un adulto de 28 años que se negaba a distinguir entre exploración personal y responsabilidad económica. Después de 2 horas de conversación, varios patrones estaban completamente claros. Primero, nadie en mi familia estaba dispuesto a hacer cambios reales en su estilo de vida o en sus expectativas profesionales. Todos querían que yo continuara financiándolos mientras hacían ajustes superficiales para que me sintiera más incluido socialmente. Segundo, todos habían racionalizado su dependencia económica como situaciones temporales que requerían más tiempo para resolverse, pero ninguno tenía planes específicos con fechas concretas para lograr independencia financiera. Tercero, todos habían llegado a considerar mi dinero como un derecho familiar, no como un favor personal que yo hacía. La idea de que yo pudiera discontinuar las transferencias sin consulta previa les parecía una violación de obligaciones familiares, no el ejercicio legítimo de autonomía sobre mis propios recursos. Mi madre hizo un último intento emocional intenso. Me dijo que mi padre estaría profundamente decepcionado de verme abandonar a la familia durante momentos económicamente difíciles, que él había trabajado toda su vida para mantener unida a la familia, y que yo estaba destruyendo ese legado por problemas de comunicación que se podían resolver con diálogo. Esa manipulación emocional fue la confirmación definitiva de que había tomado la decisión correcta. Mi padre había trabajado para sostener a su esposa e hijos menores dependientes. No había trabajado para financiar indefinidamente a adultos capaces que preferían evitar responsabilidad económica completa. Y usar su memoria para manipularme emocionalmente era una táctica que revelaba exactamente qué tan desesperados estaban por mantener el status quo financiero. Les expliqué mi decisión final con la mayor claridad posible. No iba a reanudar las transferencias automáticas bajo ninguna circunstancia. Si alguien tenía una emergencia médica genuina, una crisis económica temporal y específica, podían contactarme y evaluaríamos esa situación particular caso por caso. Pero el financiamiento mensual automático para gastos de estilo de vida había terminado permanentemente. Cada adulto en mi familia tendría que asumir responsabilidad completa por sus propias decisiones económicas, como hace cualquier adulto independiente en el mundo. Las reacciones fueron exactamente lo que esperaba. Lágrimas de mi madre, quien aparentemente no había considerado seriamente que esta situación era una posibilidad real. Enojo contenido de Diego, quien había contado con mi dinero para financiar planes que ahora tendría que reconsiderar completamente. Incredulidad de Lucía, quien aparentemente había asumido que mi apoyo continuaría hasta que ella decidiera que ya no lo necesitaba. Silencio resentido de Elena, quien probablemente había esperado continuar recibiendo transferencias hasta jubilarse oficialmente. Pánico mal disimulado de Andrés, quien se había acostumbrado tanto a vivir de mi dinero que probablemente no recordaba cómo se conseguía trabajo real. Ansiedad visible de Sofía, quien acababa de darse cuenta de que tendría que encontrar formas de monetizar sus habilidades artísticas inmediatamente. Pero lo que no vi en ninguna de sus caras fue sorpresa genuina. En el fondo, todos sabían que esto iba a pasar eventualmente. Todos sabían que habían estado aprovechándose de mi generosidad más allá de límites razonables. Todos sabían que sus justificaciones para evitar independencia económica completa estaban empezando a sonar huecas incluso para ellos mismos. Se fueron de mi apartamento esa tarde
con las expresiones de personas que acababan de perder un privilegio al que se habían acostumbrado, no de personas que acababan de ser traicionadas por un familiar querido. Era la diferencia entre perder algo que merecían versus perder algo que habían dado por sentado, sin apreciarlo realmente. Durante las siguientes semanas, algo fascinante comenzó a ocurrir. Mi familia, enfrentada por primera vez en años con presión económica real e inmediata, comenzó a demostrar capacidades que había olvidado que tenían. Mi madre consiguió un trabajo de medio tiempo en una boutique de ropa en el centro comercial en menos de 10 días. Un trabajo que según ella había sido imposible de encontrar a su edad durante los últimos 8 años. De repente, cuando realmente necesitaba ingresos, descubrió que su experiencia manejando la casa familiar se traducía perfectamente en habilidades de servicio al cliente y organización comercial. Diego comenzó a trabajar como conductor para una aplicación de transporte mientras buscaba algo más estable. No era el food truck de sus sueños, pero generaba entre $600 y $800 semanales, dependiendo de cuántas horas trabajara. Por primera vez en años, tenía ingresos reales que dependían directamente de su propio esfuerzo. Mi prima Lucía aceptó un trabajo de tiempo completo en un hospital público que había estado rechazando durante meses porque el salario no era apropiado para su nivel de educación. Resultó que ganar $1,200 mensuales como médica general era mucho mejor que ganar $900 mensuales como médica de medio tiempo, más $250 de transferencias familiares. Mi tía Elena encontró trabajo como asistente administrativa en una oficina gubernamental que pagaba $550 mensuales por 30 horas semanales. No era el trabajo de sus sueños, pero era estable, tenía beneficios básicos y le permitía cubrir sus gastos esenciales sin depender de otras personas. Andrés consiguió empleo como coordinador de eventos en un hotel del centro de la ciudad. Su experiencia organizando fiestas y su red de contactos en el sector de entretenimiento resultaron ser habilidades valiosas y comercializables. Estaba ganando aproximadamente $400 mensuales, más comisiones por eventos adicionales que organizaba durante fines de semana. Sofía comenzó a freelance como diseñadora gráfica para pequeñas empresas mientras trabajaba medio tiempo en una agencia de publicidad. Sus habilidades artísticas, que siempre había considerado incompatibles con trabajo comercial, resultaron ser perfectamente adecuadas para clientes que necesitaban diseño profesional, pero no podían pagar agencias grandes. En menos de 6 semanas, 6 adultos que habían estado dependiendo de mi dinero durante años encontraron formas de generar sus propios ingresos. No fue porque el mercado laboral había mejorado súbitamente. No fue porque habían desarrollado nuevas habilidades mágicamente. No fue porque las oportunidades aparecieron de la nada. Fue porque por primera vez en años tenían presión económica real que los obligó a tomar trabajos que antes consideraban debajo de sus estándares, inconvenientes para sus horarios o incompatibles con sus planes a largo plazo. La transformación más impresionante fue la de Diego. Después de 6 semanas trabajando como conductor, había ahorrado lo suficiente para hacer una inversión mucho más pequeña y realista en un negocio de comida. En lugar del food truck elaborado que había planeado con mi dinero, compró un carrito de hot dogs usado que podía operar durante las noches después de su trabajo principal. Su nuevo plan era infinitamente más sensato. Inversión inicial de $1,200 que él había ahorrado personalmente, operación en horarios que no interferían con su trabajo principal, ubicación fija que no requería permisos complicados, menú simple que no requería equipos costosos. Era exactamente el tipo de emprendimiento gradual y responsable que cualquier consejero empresarial habría recomendado desde el principio, pero solo fue posible cuando Diego ya no tenía la opción de financiar fantasías empresariales con dinero de otras personas. Mi prima Lucía, después de 3 meses trabajando tiempo completo en el hospital público, fue promovida a una posición de supervisión que pagaba $1,800 mensuales. Resultó que su competencia y dedicación eran reconocidas y valoradas, pero ella nunca había tenido la motivación para demostrar esas cualidades
mientras recibía dinero automático que complementaba trabajos de medio tiempo. Las dinámicas familiares también cambiaron de maneras que no había anticipado. Sin la dependencia económica, las conversaciones familiares se volvieron mucho más equilibradas y genuinas. Ya no había la tensión subyacente sobre dinero que había caracterizado las interacciones durante años. Cuando nos reunimos para el cumpleaños de mi madre 4 meses después de mi decisión, fue la primera reunión familiar genuinamente placentera que habíamos tenido en años. Todos llegaron con sus propias contribuciones. Diego trajo hot dogs de su carrito para que todos probáramos sus recetas. Lucía compró un pastel con su propio dinero. Mis primos contribuyeron con bebidas y decoraciones. Por primera vez en años, yo era un invitado querido en lugar del patrocinador obligatorio del evento. Me incluyeron en todas las conversaciones porque querían mi compañía, no porque necesitaban mantenerme contento para asegurar futuras transferencias. Mi madre se acercó a mí durante esa celebración y me agradeció de una manera que nunca había hecho antes. No me agradeció por el dinero que había enviado durante años. Me agradeció por haberlos obligado a recuperar su dignidad personal. Me dijo que no se había dado cuenta de cuánta autoestima había perdido al depender de mis transferencias mensuales hasta que tuvo que volver a trabajar y descubrió que todavía era capaz de generar sus propios ingresos, que tener su propio trabajo, aunque fuera modesto, le había devuelto un sentido de propósito y autonomía que había perdido después de la muerte de mi padre. Diego me confesó que el food truck original había sido una fantasía completamente irresponsable, que había estado posponiendo la adultez económica real porque mi dinero había hecho que fuera posible vivir como un adolescente indefinidamente, que su carrito de hot dogs le había enseñado más sobre negocios reales en 3 meses que todos sus años de planificación empresarial financiada por mí. Me explicó que cuando usas tu propio dinero para invertir, cada decisión importa de una manera completamente diferente. Cada ingrediente que compras, cada hora que trabajas, cada cliente que atiendes, tiene un impacto directo en tu supervivencia económica. No hay red de seguridad familiar que permita errores costosos o decisiones irresponsables. Su carrito de hot dogs había comenzado como una alternativa de emergencia al food truck de sus sueños, pero se había convertido en una escuela de negocios práctica que le estaba enseñando conceptos que nunca habría aprendido con una inversión grande financiada externamente. Control de inventario, gestión de flujo de caja, servicio al cliente, marketing de boca en boca, análisis de ubicación, optimización de costos. Después de 6 meses operando su carrito, Diego había desarrollado un plan de crecimiento realista y gradual. Quería ahorrar durante 1 año para comprar un segundo carrito, contratar a alguien para operarlo y eventualmente expandirse hacia el food truck original. Pero esta vez con capital propio, experiencia real y un entendimiento profundo del mercado de comida callejera. Era exactamente el tipo de emprendimiento responsable y sostenible que yo habría apoyado desde el principio si me hubiera consultado. Pero solo fue posible cuando Diego tuvo que asumir todos los riesgos personalmente. La transformación de Lucía fue igualmente impresionante, pero de una manera diferente. Su trabajo en el hospital público le había dado perspectiva sobre realidades médicas que nunca había experimentado mientras dependía de mi dinero para mantener un estilo de vida de clase alta. Trabajar con pacientes de recursos limitados en un sistema de salud público con restricciones presupuestarias le había enseñado habilidades médicas y humanas que nunca habría desarrollado en una clínica privada cara. Había aprendido a ser eficiente con recursos limitados, a comunicarse con pacientes de diferentes niveles socioeconómicos, a tomar decisiones médicas bajo presión económica. Su promoción a supervisora había llegado precisamente porque había demostrado competencias que sus colegas de clínicas privadas no tenían. Podía manejar situaciones complejas con presupuestos ajustados. Podía trabajar eficientemente en condiciones menos que ideales. Y había desarrollado empatía genuina hacia pacientes que no podían pagar tratamientos costosos. Lucía me confesó que durante años había estado evitando el trabajo en hospitales públicos porque los consideraba beneath her education level. Pero trabajar en ese ambiente
le había dado experiencia y perspectiva que la habían convertido en una médica mucho mejor de lo que habría sido trabajando exclusivamente con pacientes adinerados. Mi tía Elena tuvo la transformación más sorprendente de todas. Su trabajo en la oficina gubernamental le había dado estabilidad y propósito que no había tenido en años. Pero más importante, había dejado de buscar hombres que resolvieran su situación económica. Por primera vez desde que el padre de Lucía la había abandonado, Elena estaba soltera por elección en lugar de por circunstancia. Me explicó que cuando dependía de mi dinero, siempre estaba buscando inconscientemente una pareja que pudiera proporcionarle seguridad económica adicional. Esa desesperación subconsciente la había llevado a relaciones con hombres que prometían estabilidad financiera, pero que terminaban siendo más problemáticos económicamente. Ahora que tenía sus propios ingresos y no dependía de transferencias familiares, podía considerar relaciones basadas en compatibilidad emocional en lugar de necesidad económica. Era libre de salir con alguien porque le gustaba genuinamente, no porque necesitaba apoyo financiero. Andrés había desarrollado un pequeño negocio de organización de eventos que estaba creciendo consistentemente. Sus años de exploración habían resultado útiles después de todo, pero solo cuando tuvo que convertir esas exploraciones en ingresos reales en lugar de mantenerlas como hobbies financiados externamente. Su experiencia en fotografía le permitía ofrecer servicios más completos a sus clientes de eventos. Su conocimiento de redes sociales le ayudaba con promoción y marketing. Su experiencia musical le daba ventajas al negociar con bandas y DJ para eventos. Todas esas exploraciones que había financiado con mi dinero se habían convertido en habilidades comercializables cuando tuvo presión real para monetizarlas. Pero el cambio más profundo no fue en las vidas de mi familia, fue en mi propia vida. Con $1,500 extra mensuales, había podido empezar a planificar mi futuro de manera seria por primera vez en 8 años. Había ahorrado lo suficiente para hacer la cuota inicial de un apartamento más grande en una zona mejor de la ciudad. No era una mansión, pero tenía 3 habitaciones, una cocina espaciosa y una vista hermosa de las montañas que rodeaban la ciudad. Por primera vez en mi vida adulta, tenía un espacio que reflejaba mis propios gustos y necesidades, en lugar de estar limitado por transferencias familiares. Me había inscrito en un programa de maestría en administración de empresas que había estado posponiendo durante años por razones económicas. El programa era de fin de semana, lo que me permitía continuar trabajando mientras estudiaba. Era exactamente el tipo de inversión en mi propio futuro que había sido imposible mientras financiaba las vidas de otras personas. Había tomado las primeras vacaciones reales de mi vida adulta. 2 semanas en Europa, visitando ciudades que siempre había querido conocer. París, Roma, Barcelona, Ámsterdam. No fueron vacaciones lujosas, pero fueron completamente mías. Cada decisión sobre dónde ir, dónde comer, qué visitar, era basada exclusivamente en mis propios intereses, sin considerar las implicaciones para las finanzas de otras personas. Más importante aún, había comenzado una relación seria con Patricia, la contadora que había conocido en una reunión profesional 6 meses después de cortar las transferencias familiares. Patricia tenía 32 años, era completamente independiente económicamente y nunca había dependido de nadie más que de ella misma para su estabilidad financiera. Cuando le conté la historia completa de mi familia y las transferencias que había mantenido durante 8 años, su reacción fue reveladora. Me dijo que una persona que permite que otros eviten responsabilidad adulta no está siendo generosa, está siendo codependiente. Codependiente. Esa palabra describía perfectamente lo que había sido mi relación con mi familia durante 8 años. No había estado ayudándolos a superar dificultades temporales, había estado facilitando su evitación de responsabilidad económica adulta. Patricia me ayudó a entender conceptos psicológicos que nunca había considerado, que el amor familiar no requiere sacrificio financiero constante, que mantener a adultos capaces no es generosidad, es paternalismo, que permitir que otros eviten las consecuencias de sus decisiones no los protege, los debilita. Me explicó que en su experiencia como contadora había visto muchas familias
donde un miembro financieramente exitoso se convierte en el enabler que impide que otros miembros desarrollen independencia económica real. Que este patrón es destructivo tanto para el proveedor como para los beneficiarios. El proveedor desarrolla resentimiento y pierde autonomía personal. Los beneficiarios pierden dignidad, competencia y motivación para crecimiento personal. La dinámica familiar se vuelve transaccional en lugar de emocional, basada en necesidad económica en lugar de amor genuino. Patricia me hizo preguntas que me obligaron a reflexionar profundamente sobre mis motivaciones durante esos 8 años. ¿Había estado ayudando a mi familia porque los amaba o porque necesitaba sentirme necesario? ¿Había estado siendo generoso o había estado comprando amor y gratitud? ¿Había estado protegiendo a mi familia o había estado evitando que crecieran? Las respuestas no fueron cómodas. Durante años, había confundido ser útil con ser valioso. Había confundido ser necesario con ser querido. Había confundido dependencia con gratitud. Había usado mi generosidad económica como una forma de asegurar mi importancia en la vida de otras personas. Cuando mi familia dependía de mi dinero, yo tenía un rol guaranteed en sus vidas. Podían ignorarme socialmente, pero no podían ignorarme económicamente. Era una forma distorsionada de garantizar relevancia personal, pero había funcionado durante años. Cortar las transferencias había sido aterrador, no solo por las implicaciones para mi familia, sino por las implicaciones para mi propia identidad. ¿Quién era yo si no era el proveedor familiar? ¿Qué valor tenía en la vida de otras personas si no era útil económicamente? Resultó que cuando dejé de ser útil económicamente, descubrí si era valioso personalmente, y la respuesta fue sorprendentemente positiva. Sin la dinámica de dependencia económica, mis relaciones familiares se volvieron más genuinas, equilibradas y satisfactorias. Mi madre comenzó a llamarme para conversaciones casuales que no tenían nada que ver con dinero. Me preguntaba sobre mi trabajo, mi vida social, mis planes futuros. Podía darme consejos maternales sin que yo sintiera que estaba being manipulated para mantener transferencias financieras. Diego y yo desarrollamos una relación fraternal real por primera vez en años. Podíamos discutir sus proyectos empresariales como hermanos que se apoyan mutuamente, en lugar de como proveedor y beneficiario con agendas económicas conflictivas. Sus éxitos eran genuinamente suyos, lo que hacía que mi orgullo por él fuera auténtico. Lucía me consultaba sobre decisiones profesionales porque valoraba mi perspectiva, no porque necesitaba mantenerme contento para asegurar futuras transferencias. Podía darle consejos honestos, sin preocuparme por las implicaciones financieras de mis opiniones. Mis primos y mi tía Elena me trataban como familia en lugar de como empleador. Las conversaciones eran relajadas, naturales, sin la tensión subyacente que había caracterizado las interacciones durante años. La reunión familiar más memorable fue la Navidad de ese año, 8 meses después de haber cortado las transferencias. Por primera vez en casi una década, fue una celebración genuina, en lugar de un evento que yo patrocinaba indirectamente. Cada persona contribuyó según su capacidad real. Mi madre cocinó su famoso pavo navideño, Diego trajo postres especiales de su carrito, Lucía compró vinos, Elena se encargó de decoraciones, Andrés organizó música y entretenimiento, Sofía diseñó tarjetas navideñas personalizadas para todos. Yo llegué con regalos que había escogido cuidadosamente con mi dinero extra, pero que no representaban una obligación económica desproporcionada. Era la diferencia entre ser generoso porque quería versus being generoso porque era expected. Durante esa cena navideña, Patricia conoció a mi familia completa por primera vez. Después, me dijo que nunca habría imaginado que estas eran las mismas personas que habían dependido de mi dinero durante años. Las veía como adultos competentes, trabajadores, con proyectos interesantes y perspectivas equilibradas sobre la vida. La transformación había sido tan completa que era difícil recordar cómo habían sido las dinámicas familiares durante los años de dependencia económica. Era como si toda mi familia hubiera despertado de un letargo de varios años y hubiera recordado cómo ser adultos independientes.
Pero la conversación más significativa llegó al año exacto de haber cortado las transferencias. Mi madre me invitó a almorzar solo nosotros dos, en el mismo restaurante donde habíamos ido cuando yo era niño para celebrar ocasiones especiales. Durante ese almuerzo, mi madre me hizo una confesión que cambió mi comprensión de toda la situación familiar. Me dijo que durante los últimos años de las transferencias, ella había estado preocupada por el impacto que esa dinámica estaba teniendo en todos nosotros, pero que no había sabido cómo cambiar la situación sin causar una crisis familiar. Me explicó que había notado cómo Diego se había vuelto irresponsable y complacente, cómo Lucía había desarrollado expectativas unrealistic sobre su carrera, cómo Elena había usado el dinero como excusa para evitar relaciones saludables, cómo Andrés había perdido motivación para work genuine, pero sobre todo había visto cómo yo me había vuelto resentido, aislado y sacrificado mi propio crecimiento por mantener a otros. Me dijo que como madre había sido doloroso ver a su hijo más responsable, limitando su propia vida para sostener a familia adultos que deberían haber sido capaces de sostenerse a sí mismos. Mi madre me agradeció por haber tenido el valor de tomar una decisión que ella sabía que era necesaria, pero que no había podido tomar porque habría parecido cruel o egoísta coming from her. Me dijo que yo había salvado a nuestra familia de una dinámica que se había vuelto tóxica para todos. Esa conversación me hizo entender que mi decisión no había sido solo sobre recuperar mi autonomía económica. Había sido sobre rescatar a mi familia de un patrón de dependencia que los estaba debilitando como individuos y como grupo. 2 años después de aquella noche, cuando cancelé todas las transferencias, mi vida es completamente diferente. Vivo en un apartamento hermoso que refleja mis gustos personales. Tengo una relación seria con una mujer extraordinaria que me ama por quien soy, no por lo que puedo provide financially. Estoy terminando mi maestría en administración, lo que ya me ha abierto oportunidades profesionales que nunca había considerado. Viajo regularmente, invierto en mi educación continua, tengo hobbies que disfruto sin preocuparme por el costo y por primera vez en mi vida adulta, estoy ahorrando significativamente para mi futuro. Pero lo más importante es que tengo una familia que me quiere genuinamente en lugar de necesitarme económicamente. Nos reunimos because we enjoy each other's company, not because there are financial obligations to fulfill. Las conversaciones son naturales, las risas son auténticas, los abrazos son sinceros. Diego está planeando abrir su segundo carrito de hot dogs el próximo mes, financiado completamente con sus propios ahorros. Me consulta sobre aspectos de planificación financiera porque valora mi experiencia, no porque necesita mi dinero. Lucía fue aceptada en un programa de especialización en cardiología en el hospital donde trabaja. Es una oportunidad que nunca habría estado disponible si hubiera continuado trabajando medio tiempo en clínicas privadas mientras recibía mis transferencias. Elena está en una relación estable con un hombre que conoció en su trabajo, una relación basada en compatibilidad emocional, because she doesn't need financial security from a partner. Andrés expandió su negocio de eventos y ahora emplea a 3 personas. Sus años de exploration se convirtieron en expertise real cuando tuvo que monetizarlas. Sofía freelances para empresas internacionales y está considerando abrir su propio estudio de diseño. Su arte se convirtió en negocio cuando tuvo que vivir de él. Mi madre trabaja medio tiempo porque le gusta, not because she has to, pero el trabajo le ha dado propósito y dignidad que no había tenido durante años. Ocasionalmente, alguien en mi familia enfrenta una emergencia genuina y me pide ayuda específica. La diferencia es que ahora son solicitudes excepcionales para situaciones specific, not automatic transfers to fund lifestyles. Y porque son excepcionales, puedo ayudar con gusto genuine instead of accumulated resentment. Hace 3 meses, Elena tuvo una emergencia médica que requirió una cirugía que no estaba completamente cubierta por su insurance. Le presté $1,200 que me devolvió en 4 meses sin intereses. Era exactamente el tipo de apoyo familiar que siempre debería haber been: temporary, specific, appreciated, and reciprocal when possible. La noche de mi cumpleaños 36, exactamente un año después de la cena que cambió todo,
Mi familia organizó otra celebración, pero esta vez fue genuinamente en mi honor. Llegué a encontrar decoraciones, un pastel hermoso, regalos thoughtful, y una familia que estaba genuinamente excited to celebrate me as persona. Durante esa cena, las conversaciones me incluyeron naturalmente. Me preguntaron sobre mi maestría, mis planes profesionales, mi relación con Patricia, mis viajes recientes. Era el centro de atención porque era mi cumpleaños, not the source of funding for the event. Diego me regaló una botella de whisky premium que había comprado con dinero from his hot dog business. La tarjeta decía, para el hermano que me enseñó que el verdadero éxito se construye con esfuerzo propio. Gracias por creer en mí lo suficiente para obligarme a creer en mí mismo. Lucía me dio un libro sobre liderazgo empresarial con una inscripción personal, para Alejandro, quien demostró que el amor verdadero a veces significa dejar que las personas fallen para que puedan aprender a levantarse. Mi madre me entregó una foto enmarcada de mi padre con una note. Él estaría orgulloso del hombre en quien te has convertido y de la familia que ayudaste a crecer. Esos regalos significaban más para mí que los $112,800 que había transferido durante 8 años, porque representaban gratitud genuine for who I am as a person, not obligation for what I provide financially. Al final de esa celebración, cuando todos se estaban despidiendo, cada persona me abrazó con afecto real. No había tensión about money, no había agenda hidden, no había calculation about future transfers. Solo había familia que se quiere genuinamente. Patricia, quien había presenciado toda la celebración, me dijo después que nunca había visto una familia tan saludable en sus dinámicas, que las transformaciones que había observado durante el año que llevábamos juntos eran extraordinary in their completeness. Esa noche, manejando de regreso a mi apartamento con Patricia, reflexioné sobre todo lo que había cambiado desde aquella noche cuando cancelé las transferencias en mi auto. La decisión más difícil que tomé en mi vida resultó ser la mejor decisión que he tomado ever, no solo para mí, sino para toda mi familia. A veces, la verdadera generosidad no es dar lo que otros quieren, sino negarles lo que no necesitan, really. Cortar el dinero esa noche no fue crueldad, fue liberación. Los liberé de la dependencia que los mantenía inmature y me liberé de la obligación que me mantenía resentful. Todos ganamos al final, aunque al principio pareciera que todos perdíamos. La ironía más hermosa es que cuando dejé de pagar por tener familia, finalmente conseguí una familia real. Cuando dejé de comprar amor con transferencias bancarias, descubrí que era lovable sin ellas. Cuando dejé de ser útil económicamente, descubrí que era valioso personalmente. Hoy, 3 años después de aquella noche crucial, recibí un mensaje de Diego que encapsula perfectly todo lo que ha cambiado. Me escribió: hermano, acabamos de conseguir nuestro tercer carrito y estamos considerando el food truck original que soñaba hace años, pero esta vez será con nuestro propio dinero, nuestra propia experiencia y nuestro propio riesgo. No te pido dinero ni consejos financieros. Solo quería compartir mi éxito con mi hermano mayor porque estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos como familia real. Ese mensaje vale más que cualquier cantidad de dinero que invertí en mi familia durante 8 años, porque por primera vez el éxito de mi hermano es completamente suyo, y yo puedo estar orgulloso de él without feeling que compré ese orgullo with bank transfers. La noche de mi cumpleaños 35, cuando me ignoraron en esa cena familiar, pensé que había perdido a mi familia. En realidad, esa noche recuperé a mi familia. Solo tuve que dejar de pagarles para que quisieran tenerme cerca. Y ahora, cada reunión familiar es una elección mutual. Cada conversación es genuine. Cada abrazo es sincere. Tengo lo que siempre quise. Una familia que me ama por quien soy, not por lo que puedo give them financially. Porque resulta que el amor verdadero nunca tuvo precio.